Bueno, queridos hermanos, en estas pláticas que hemos comenzado, en estas conferencias sobre el hogar, sobre la familia, comenzaremos hablando sobre el matrimonio. Y quiero compartir con ustedes 7 claves para salvar el matrimonio. Y digo salvar porque vivimos en un tiempo que de cada 3 matrimonios, 2 se divorcian, los demás viven casi por compromiso, ¿verdad? Es terrible pensar que lo que podría haber sido una bendición, desgraciadamente el hombre lo ha trastornado. Y bueno, comenzaremos hablando primero de la comunicación. Esta es la primera clave. Dije que voy a compartir 7 claves, 7 secretos para sanar, para salvar un matrimonio. Y decía, el primero es comunicación. Cuando Estados Unidos invadió a Irak, lo primero que hizo fue destruir el sistema de comunicación del ejército de Irak. Destruyeron ellos las torres de comunicación, las antenas de los canales de televisión, de las radioemisoras, de las antenas de los celulares y de todo sistema que tuviera que ver con comunicación. Y cuando no hay comunicación, entonces no hay planes que se puedan llevar adelante, no hay forma de defender las posiciones, ¿verdad? Y aún el ejército más poderoso se debilita. Después del diluvio, los hombres planearon la absurda idea de edificar una torre que llegara, según ellos, hasta el cielo. Esa es la historia que nos cuenta la Biblia. Se llamó la Torre de Babel, bajo la dirección de un hombre que se llamaba Nimrod. Y bueno, estuvieron construyendo esa torre por un buen tiempo y realmente esto era un acto de rebeldía directa contra Dios. Y Dios vio que era necesario intervenir directamente. Entonces Él hizo algo que afectó la vida de los hombres hasta nuestros días. La historia bíblica dice que Dios les confundió los lenguajes. Entonces las personas ya no hablaban todos el mismo idioma. Cada uno tenía un idioma diferente y cuando uno hablaba con el otro, no entendía el otro lo que le decía y el otro le respondía también en palabras que nadie comprendía. Eran jerigonza lo que hablaban porque no se podían entender los unos a los otros. De esta manera fue imposible construir la torre. Es imposible construir un edificio, construir un ejército, una nación o cualquier cosa, hermanos, si es que no hay comunicación. Es imposible también tener un hogar estable, firme, si no hay comunicación. Y la mejor forma, la mejor manera de destruir un hogar es destruyendo la comunicación. Cuando se corta la comunicación entre esposo y esposa, el hogar está yendo directamente hacia la destrucción. Es como un edificio sin comunicación, donde 2 personas viven y ninguna de las 2 habla el mismo idioma, no se pueden comunicar, y esto resulta en que los hogares se destruyen. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, el capítulo 3 y el verso 3 dice: andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Y la verdad, es imposible que 2 personas vayan en la misma dirección, con una misma meta, con un mismo blanco, si es que entre ellas no se entienden. O sea, si no están de acuerdo en sus planes, es imposible. Y es imposible estar de acuerdo en los planes si es que no hay comunicación. Esposo y esposa tienen que decirse las cosas. Hay 3 fases de comunicación. La primera es la comunicación casual que nosotros tenemos con cualquier persona cuando nos cruzamos. Le decimos hola, ¿cómo estás? Nos responden igual, ¿no es cierto? Pero este tipo de comunicación puede ser bueno para personas desconocidas tal vez o amigos casuales, pero es totalmente inadecuada cuando se trata del matrimonio. No, eso no basta. Está bien que nos saludemos y todo eso todos los días, pero no basta
con una comunicación tan superficial como esa. El segundo nivel en cuanto a comunicación, y hoy no podríamos tomar todo lo que se refiere a la comunicación en el hogar, pero el segundo nivel tendría que ver con compartir ideas. Es decir, yo pienso, yo creo, yo pienso que los niños, por ejemplo, debieran ser educados de esta manera, o yo creo tal vez que debiéramos pintar la casa de este color, ¿no es cierto? Son cosas que hay que decirse, se tienen que decir, claro, cuando entramos ya a ese sistema de comunicación que es un poquito más profundo que el anterior, ¿verdad? Que ese casual del cual hablábamos, comienzan los conflictos, porque a veces uno quiere una cosa y a veces el otro quiere otra. Supongamos, uno quiere comprar un carro azul y el otro quiere comprar un carro rojo, y cuesta ponerse de acuerdo, pero hay que hablarse las cosas, hay que decírselas. Este es un tipo de comunicación que, aunque es riesgoso porque produce conflictos, se debe usar. De hecho, hay que aprender a comunicarse sin enojarse, sin pelearse, sin gritarse, sin usar la artillería gruesa, ¿no es cierto? Sin hablar palabras que ofenden, que lastiman a la otra persona. Y el tercer sistema de comunicación, que es muy importante y que desgraciadamente muy pocas veces se usa en el hogar moderno, es el que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Es bueno decir me gusta, te quiero, estás bonita, me agradas, o al revés. Es lindo usar este tipo de comunicación también. Puede ser que diga esto no me gusta, esto no me cae bien, ¿no es cierto? A mí no me hace sentirme bien. Uno debe decirle a la otra persona cómo se siente, lo que siente y lo que no siente, y cuando llegamos a ese tipo de comunicación todavía puede ser más riesgoso que el anterior, claro, se va más profundo, sí, muy bien, pero es más efectivo y es necesario, absolutamente necesario en el hogar. Es importante entonces aprender a comunicarse. A veces somos como los cocodrilos. Y los cocodrilos tienen un problema, tienen mucha boca, una boca grandota, ¿verdad? Pero no tienen orejas. Y nosotros somos parecidos. Cuando nos comunicamos parece que solo sabemos hablar, pero no sabemos escuchar. Quisiera ahondar más sobre este tema, pero como les dije, ahora no hay tiempo. Este es una muestra de las 7 claves principales para mantener un hogar estable. El segundo secreto sería, hermanos, perdonarse. Los seres humanos somos como los puercoespines, esos animalitos gorditos, ¿verdad? Así como medio redonditos que se ven en las fotos, que tienen espinas y que se necesitan el uno al otro. Cuando hace frío, sobre todo, entonces tienen que acercarse. Y el problema es que cuando se acercan ellos tienen espinas y clavan al otro le duele, lo lastiman. A veces los seres humanos somos así, nos necesitamos. El esposo necesita a la esposa necesita al esposo, deben juntarse, deben acercarse, pero a veces somos peligrosos los unos para los otros. Nos herimos seguido y lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. El problema es que somos más rápidos, hermanos, para reaccionar que para pensar. Y muchas veces decimos, si tú me hieres, yo te voy a herir peor. Y resulta que la persona que te hirió, o tu esposo o tu esposa, lo hizo sin darse cuenta, en forma inocente, ¿no es cierto? Y tú le contestas en mala manera, entonces él se siente herido y él dice, tú me heriste, yo no sé por qué, así que te voy a herir peor. Y entonces aquello que hubiese empezado tal vez, o que pudiera haber sido simplemente un juego de pegarse con el almohadón, termina tirándose platos, las ollas, ¿verdad? Y a veces hasta con la policía y la ambulancia en la casa. Es increíble, pero muchos divorcios comenzaron así, por no perdonarse. Hay que aprender a perdonar a la otra persona.
Dios, que conoce al ser humano mejor que ninguno de nosotros, nos dice en su palabra, en Colosenses, el apóstol Pablo fue inspirado a escribir esto. Colosenses 3, verso 13, dice él: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hay una oración, la única que nos ha enseñado el Señor Jesús. No hay otra oración que sea enseñada en la Biblia, ¿verdad? Ningún rezo, nada de eso. Solamente hay una oración enseñada por el Señor Jesús, que es un ejemplo para todas las oraciones, ¿no es cierto? Y en esa oración el Señor nos dice: perdona nuestras deudas. O Él nos enseña a decir: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando decimos estas palabras, es lógico que no deberíamos esperar recibir perdón nosotros si no perdonamos a nuestros deudores. Entonces, uno de los secretos más poderosos para mantener un hogar fuerte, estable, firme, es perdonarse. Y no se trata de perdonarse una vez y felicitarse por eso. Se trata de perdonarse, perdonarse y perdonarse. Una y otra vez, sin cansarse. Sin cansarse nunca de perdonar. Jesús enseñó que debiéramos perdonar 70 veces 7. Y esto equivaldría a 490 veces. Pero eso no quiere decir que tú vas a andar con un cuadernito y diciendo Pepito o María o Juan o Carlos me mintió o me hizo esto o esto otro una vez, ¿no es cierto? Y vas haciendo una rayita hasta que tengas 490. No se trata de eso. El plan del Señor es que ya por ahí en las 300 veces que hemos perdonado, o quizás en las 100 veces, ya nos olvidamos de todo. Y entonces seguimos perdonando. Realmente lo que el Señor quiere es que perdones, y que cuando te canses de perdonar, sigas perdonando. Eso es lo único que puede dar estabilidad al hogar, porque todos somos imperfectos y todos nos hacemos daños los unos al otro. El tercer punto, la tercera clave, el tercer secreto para tener un hogar feliz, un hogar estable, es: disfruten juntos de tiempo de calidad, esposo y esposa. Pásenlo bien, pasen tiempo juntos. Disfruten de ese tiempo. Antes la familia antigua se sentaba en la mesa, alrededor de la mesa, y comían en la mañana juntos, al mediodía juntos, en la noche juntos. Todo el día comían juntos, 3 veces todos los días. Y en esa sentarse conversaban y se reían, se hacían chistes, peleaban, muchas cosas, hacían planes, etcétera, etcétera. Hoy la familia moderna no se sienta a comer junta porque en la mañana el esposo va al trabajo, la esposa va a otro trabajo, a la otra esquina de la ciudad a veces, mientras los hijos van a la escuela que queda por otro lugar también. Entonces uno va a una hora, el otro a otra hora y el otro a otra hora. Es imposible comer juntos en la mañana, es imposible también a mediodía porque están todos afuera. En la noche debieran hacerse planes para cenar juntos. Eso sería lo ideal. De hecho, debiera considerarse, hermanos, la cena, el tiempo de la cena, como algo sagrado, un momento sagrado, separado para ustedes. Y si tienen hijos, hermanos, o si no lo tienen también, a la hora de comer debiera apagarse la televisión. Debiera estar prohibida la televisión. Y el celular también. Para que conversen, para que compartan. Además sería bonito que cada semana salieran por allí y que lo pasen bien juntos. Pueden ir a un parque, al zoológico, pueden ir a la playa, pueden ir a donde sea, cualquier lugar donde a ustedes les guste ir. No tienen que gastar para eso. Salgan juntos, diviértense. Corran detrás de una pelota, por último, hagan cualquier cosa, pero pásenlo bien, en forma sana, al menos una vez por semana. Eso sería lo ideal. Creo que si se trata de eso, ¿no es cierto?, también debiéramos pensar
en una vacación cada año, como familia, salir juntos, a divertirse cada año, tener una vacación, pasarlo bien un rato. En la Biblia misma el Señor ordenaba al pueblo de Israel que se reunieran una vez por año, ¿no es cierto? Más bien no era una vez por año, habían 7 fiestas al año, 7 fiestas sagradas, pero habían 3 que eran obligatorias. Y entonces el pueblo de todo alrededor, todos los israelitas, incluso de otros países, venían y se reunían en Jerusalén para celebrar en esa fecha. Y se reunían con una gran familia, y la familia se reunía, incluso había una ocasión en que dormían debajo de una enramada, una pequeña cabaña que ellos mismos construían con ramas. Es un buen ejemplo para que la familia moderna también aprenda, ¿no es cierto?, a pasarlo bien, juntos, como familia, sigan siendo familia. Cuarto, reconozca y agradézcale a su esposo o esposa las cosas buenas que hace por usted. Esto es importante. Lo primero era, dijimos, comunicación, lo segundo, perdonarse, lo tercero, pasar tiempo juntos, pero esto también es muy importante. Reconozca y agradezca a su esposo o esposa las cosas buenas que hacen por usted o por la familia o por el matrimonio. Todos queremos que se reconozca nuestro trabajo, hermano, y todos nos frustramos cuando no se reconoce lo que hacemos, cuando nadie parece notar las cosas buenas que hacemos. Los seres humanos somos especialistas a veces en criticar, en condenar, en encontrar las cosas malas de los demás, pero no servimos para encontrar las virtudes, las cosas buenas de los otros. Somos un analfabeto a esa hora, cuando eso es lo que nosotros debiéramos aprender. Los esposos, si quieren que la sopa esté sabrosa y que esté calientita cuando lleguen a la casa, bueno, feliciten y agradezcan a su esposa cada vez que ella cocina para ustedes. Y ella se sentirá tan contenta que tratará de hacerlo mejor. Para la próxima vez la sopa va a estar más rica, la casa va a estar más limpia, la ropa va a estar ordenadita, va a estar planchadita. Díganle a ella que ella está bonita también y la próxima vez ella va a estar más bonita todavía. Y tratará de estar mejor para usted. Y ustedes, hermanas, hagan lo mismo con su esposo. Agradézcalo porque él se esfuerza todo el día allá afuera para traer el pan a la casa, ¿no es cierto?, para traer lo que se necesita. Busquen algo bueno entre sus esposos o sus esposas y díganselo. Eso lo va a hacer sentirse bien y eso va a transformar su casa en un pequeño paraíso. Santiago capítulo 3, verso 5 nos dice que así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Con un pequeño fuego se puede hacer un gran incendio, hermano. Y de la forma en que se puede hacer un incendio malo, ¿no es cierto?, por una mala palabra o por una palabra de condenación o una crítica a alguien, por palabras que duelen a alguna persona, ¿no es cierto?, también podemos hacer mucho bien. Crear un incendio, podríamos llamarle, de felicidad, si usamos buenas palabras, ¿no es cierto? Y de esa forma nos bendecimos nosotros mismos y bendecimos a los demás. Debemos aprender a elogiar y a reconocer lo bueno de los otros. Es algo que necesitamos. Y la mejor forma de bendecir a tu pareja es reconociendo sus virtudes y usando tus palabras para decirse. Quinto, debiéramos compartir también las tareas de la casa. Quizás como la esposa no trabaja afuera, ni recibe pago por su trabajo, muchos pensamos que ella no trabaja. Pero ella es la que hace la comida, hermano, y entonces ella es la cocinera. Y a los cocineras se les paga, nada más que ella lo hace gratis para ti. Debieras agradecerle. Ella también es la que lava la ropa, o sea, es una lavandera. Y a las lavanderas se les paga. Y ella merece que se le pague. Pero ella lo hace gratis para ti. ¿Cómo
no vas a reconocer lo que ella hace por ti y cómo no vas a ayudarla. Ella barre y limpia el hogar, limpia los baños, lava los platos, es la empleada de la casa y a las empleadas se les paga. Ella es también la encargada de hacer pagos, administrar el hogar, entonces ella es el manager, es el gerente de la casa. Y cuando alguien está enfermo, ella le da un tecito, le pone pañitos calientes, fríos, entonces es enfermera y es doctora a la vez. Y si a ella es la que le toca llevar los niños a la escuela, entonces es el chofer de la casa. Es verdad que ella no te cobra por ninguna de esas cosas, pero hermanos, ella merece un pago y no lo recibe nada más. Entonces, qué justo sería que tú le ayudaras en las cosas de la casa. Son muchas las obligaciones que hay que cumplir en un hogar y es injusto no reconocerlo, ¿no es cierto? Todo esto, y es injusto no ayudar. Nadie dijo jamás, en ninguna parte está escrito, ¿no es cierto?, que la mujer es la única que puede hacer los deberes de la casa. Que el hombre le está prohibido cocinar o planchar o lavar o barrer o cuidar a los niños. Por supuesto, hermano, que si la esposa ayuda, la esposa estará más contenta, vivirán más felices. Entonces ella cocinará una mejor comida y lo recibirá con abrazos y con besos. Habrá menos queja y la atmósfera del hogar será mucho más respirable. El hogar será, como dijimos, un pequeño Edén, un pequeño paraíso, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Mateo capítulo 20 y verso 26 nos dice acerca de nuestro deber de servirnos y ayudarnos los unos a los otros. El Señor Jesús dice, no ha de ser así entre vosotros, hablando de aquellos que quieren exaltarse, dice, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Quieres ser un gran esposo, una gran esposa? ¿Quieren ser grandes en esto? ¿Quieren ser reconocidos? ¿Quieren que el Señor los reconozca? ¿Le dé un premio por esto? ¿Una recompensa? Bueno, pues, sean buenos servidores. La clave número 6, el secreto número 6, el penúltimo de los secretos, dice que tiene que ver con el deber conyugal. Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran y para que fueran felices. Y para que ya no fueran dos, sino que fueran una sola carne, uno solo. Y si hablamos de la relación marital, hermanos, la Biblia nos enseña, y escuchemos, leamos bien esto, esta es palabra de Dios, es para los cristianos especialmente, dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración, volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. 1 Corintios 7, 4 y 5. En el plan de Dios, hermanos, la relación sexual, la relación marital, no tiene solo el propósito de reproducción, sino también que el esposo y la esposa se brinden gozo el uno al otro, se hagan felices. Y es una necesidad de ambos. Y es un deber cumplirlo, es una obligación. Tenemos que cumplir con esto. No es justo, no es correcto que por algún enojo en el hogar a veces la esposa, para castigar al esposo, o se niegue. Eso no está bien. El dejar de cumplir con este deber es desobedecer a Dios. Y especialmente los cristianos tenemos la obligación de cumplir con esto. Y por dos razones. La primera es porque le obedecemos al Señor. Porque tenemos que obedecerle. Porque la fidelidad es importante. Y la segunda porque así protegemos a nuestra pareja del pecado. Y ahora pasamos a la última clave, el último de los secretos para un hogar estable, un hogar firme, un hogar feliz. Procura que Dios sea el centro del hogar, para que de esta manera la familia esté unida,
y para que pueda soportar las tormentas de la vida. Es necesario que Dios esté en la casa. Es importante, hermanos, que la vida familiar cuente con la presencia de Dios. Es importante que la familia ore unida, que la familia lea un trocito de la Escritura junto cada día. Es importante que la familia asista junta a la iglesia. Allí en el Salmo 127, verso 1, el salmista escribe palabras muy sabias. Él dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está en el hogar, el trabajo que se haga para mantener y fortalecer el hogar no tiene firmeza, no tiene sustento, es un trabajo en vano. El esposo y la esposa, para ser felices completamente, necesitan la presencia de Dios en sus corazones. Todos nosotros nacimos con un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios, no se puede llenar con nada más. Y si yo no estoy completamente satisfecho, no soy feliz, no puedo tampoco transmitir felicidad a los demás. Si Dios está en nuestro corazón, es mucho más difícil dejar de perdonar. Es mucho más fácil perdonar si Dios está en mí. Sin Dios es más difícil comunicarse. Con Dios es más fácil comunicar. Es más fácil entender a los demás. Es más fácil perdonar a los demás también. Sin Dios es más difícil ser fiel. Sin Dios es más fácil ser prisionero de vicios como el alcohol, la droga, la pornografía, la infidelidad, etcétera. El hombre y la mujer que no tienen a Dios en sus vidas viven vacíos, no pueden vivir completamente felices, no pueden hacer feliz a su pareja. Lo peor es que un hogar sin Dios no le entrega firmeza, estabilidad a sus hijos. Un hogar sin Dios es quizás como aquel castillo que alguna vez yo vi a algunas personas edificar por allá en la playa, en Galveston. Andábamos con mi esposa, eran como las 2 de la tarde cuando esta gente ya desde la mañana habían estado construyendo el castillo y lo llevaban bastante avanzado. Regresamos a ese lugar como a las 6 de la tarde, 7 eran más o menos, y ya estaban terminando, ya habían terminado. Era un castillo fabuloso, habían puentes, habían paredes, habían construcciones, etcétera. Era algo lindo, muy hermoso. Y para todavía rematar la hermosura del lugar, lo que hicieron en la noche fue poner unos pequeños recipientes con aceite que tenían unas mechitas, y encendieron las mechas y se prendió todo de una manera muy linda. Y bueno, era un espectáculo, era lindo, era como que el castillo estaba iluminado por la noche porque llegó la noche. Bueno, el problema fue que pasamos en 1 o 2 semanas y ya el castillo había desaparecido, era de arena. El Señor Jesús nos habla de algo parecido. En Mateo capítulo, este es el último versículo que voy a leerle. En Mateo 27, 26 y 27 dice: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron las tormentas, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Queridos amigos, queridos hermanos, una casa sin Dios es como una casa edificada sobre la arena. Y también, si ustedes han escuchado estos 7 claves, estos 7 secretos, como decía el Señor, si no los ponen en práctica, si no obedecen, ¿no es cierto?, las enseñanzas de la Biblia en cuanto a esto, no les sirve de nada, ¿no es cierto? Queremos que su hogar sea un hogar estable, que ustedes sean felices. Ese es nuestro deseo y eso es lo que le pedimos al Señor. El Señor los bendiga a todos ustedes. Es nuestro deseo y oración.